Una mujer rara vez deja de tomarte en serio por un gran error. Casi nunca ocurre por una escena humillante, por una discusión brutal o por un rechazo directo. La mayoría de las veces ocurre por algo mucho más peligroso. Un detalle pequeño, repetido, casi invisible, que cambia su forma de leerte antes de que tú notes que algo se rompió. Y ahí está el problema, porque cuando un hombre cree que todo va bien, baja la guardia. Interpreta la sonrisa como interés intacto, interpreta la conversación como conexión, interpreta la ausencia de conflicto como señal de que todavía hay tensión, todavía hay respeto, todavía hay posibilidad. Pero la verdad es más silenciosa que eso, mucho más silenciosa. Una mujer puede seguir hablándote y ya no mirarte igual. Puede seguir respondiéndote y ya no sentir el mismo peso cuando entras en la habitación. Puede incluso seguir aceptando tu presencia, mientras por dentro algo se ha desplazado. No del todo, no de golpe, pero sí lo suficiente como para que la energía cambie. Y cuando esa energía cambia, todo cambia después. Porque el respeto no siempre se rompe con ruido. A veces se deshace en voz baja, en una pausa, en un gesto, en un momento en el que dejas de parecer un hombre centrado y empiezas a parecer un hombre que necesita ser bien recibido. Ese es el error invisible. No parece grave, no parece ofensivo, no parece un fracaso. De hecho, al principio incluso parece correcto, parece amabilidad, parece interés, parece esfuerzo. Y precisamente por eso tantos hombres lo repiten sin darse cuenta de que cada vez que lo hacen, algo en la percepción de ella pierde fuerza. La mayoría nunca detecta el punto exacto en que eso empieza. Y lo más inquietante de todo es esto. Cuando por fin notan que la mirada de ella ya no pesa igual, el verdadero daño no empezó ese día. Empezó mucho antes, en algo que él creyó que lo estaba acercando. Si alguna vez sentiste que una mujer se enfrió contigo, sin que hubiera una razón clara, escucha esto con atención. No siempre ocurrió porque fueras insuficiente. No siempre ocurrió porque te faltara atractivo, inteligencia o intención. Muchas veces ocurrió porque estabas leyendo la situación con el mapa equivocado. Te enseñaron a pensar que gustar más era dar más, que interesarte más era mostrar más, que mantener la conexión significaba suavizarte, adaptarte, hacer el ambiente fácil, cómodo, ligero. Y en la superficie todo eso parece lógico, parece maduro, parece incluso noble. Pero la atracción no siempre se mueve por lógica visible. Muchas veces se mueve por lectura emocional, por peso, por presencia, por coherencia, por la sensación de que el hombre que está delante de ella no está negociando su centro para ser aceptado. Y ahí es donde tantos fallan sin verlo, porque creen que están siendo agradables, cuando en realidad están empezando a pedir permiso con la energía. Creen que están generando cercanía, cuando en realidad están perdiendo contorno. Creen que están demostrando interés, cuando en realidad están mostrando que la reacción de ella ya empezó a gobernar demasiado lo que dicen, lo que callan, y hasta la forma en que se colocan frente a ella. Eso una mujer lo percibe antes de entenderlo con palabras. Lo siente en cómo llegas, en cómo corriges demasiado rápido, en cómo te apresuras a caer bien, en cómo intentas que no haya fricción, no haya silencio, no haya riesgo. Y aunque ella no lo formule mentalmente de inmediato, algo en su sistema registra una verdad incómoda. Este hombre ya no está del todo plantado en sí mismo. Eso no despierta respeto, lo debilita. Y no, esto no significa volverte frío, no significa actuar distante, no significa convertirte en una piedra. Significa entender que el problema no era tu bondad. El problema era la forma en que empezaste a usarla. Porque hay una diferencia enorme entre un hombre amable y un hombre que se acomoda para no perder. Y cuando una mujer empieza a notar esa diferencia, aunque sea de manera sutil, aparece la primera grieta real. Pero esa grieta todavía no es el fondo del problema, porque lo que parece amabilidad muchas veces está cubriendo algo mucho más costoso. Casi siempre empieza así. Ella te importa, la conversación fluye, notas una posibilidad y sin darte cuenta empiezas a mirar demasiado su reacción. No de forma obvia, no como un hombre desesperado en una película mala, mucho más fino que eso. Dices algo y enseguida revisas su cara, haces una broma y ajustas el tono según cómo responda. Ella menciona una opinión y tú, en lugar de sostener la tuya con calma, la redondeas, la suavizas o la editas para que todo siga siendo agradable. Nada de eso parece grave, pero todo eso comunica. Imagina la escena. Están sentados uno frente al otro. Ella habla de algo que le molesta. Tú no estás escuchando del todo el contenido, estás midiendo el clima, midiendo su expresión, midiendo si sigues cayéndole bien. Entonces haces algo que parece mínimo, cambias tu postura interna para no incomodarla, le das la razón demasiado pronto, rebajas una preferencia propia, te ríes de algo que en realidad no te hizo gracia. Y ahí,
justo ahí, ocurre algo que casi ningún hombre registra. Tu atención deja de estar en la conversación y pasa a estar en tu aceptación. Eso se siente. Puede que ella no piense, está buscando validación. No funciona así. Lo que siente es otra cosa. Siente una caída de peso. Siente que la energía ya no viene de un lugar firme, sino de un lugar pendiente de su aprobación. Y cuando eso entra en la interacción, el respeto empieza a aflojarse, aunque todo, por fuera, siga pareciendo correcto. Porque una mujer no necesita ver un gran colapso para empezar a cambiar la forma en que te percibe. Le basta notar que tu eje se mueve demasiado cuando ella entra en escena. Y ese es el primer rostro del error invisible. No hablar desde ti, sino desde el deseo de ser bien recibido. Parece atención, pero no lo es. Parece conexión, pero no lo es. Parece cuidado, pero no lo es del todo. Porque cuando un hombre deja de expresar su energía y empieza a administrar su imagen frente a ella, no está acercándose, está entregando terreno. Y eso todavía no es lo más profundo, porque la verdadera pérdida no está en lo que haces, está en lo que eso revela sobre ti. Aquí está la parte que casi nadie ve. Una mujer no siempre se aleja porque piense que eres débil. Muchas veces se aleja porque deja de sentirte sólido, y esa diferencia lo cambia todo. Porque lo sólido no tiene que ver con dureza, tiene que ver con consistencia, con la sensación de que tus palabras, tu presencia y tu dirección interna están alineadas aunque ella esté delante de ti. Cuando esa alineación se rompe, aunque sea un poco, algo en ella empieza a retirarse. Tal vez sigue siendo atento, tal vez sigue siendo correcto, tal vez incluso te percibe como un buen hombre, pero ya no te percibe igual, ya no hay el mismo relieve, ya no hay la misma tensión. Ya no hay esa pequeña sensación de estar frente a alguien que sabe sostenerse sin pedir que lo sostengan emocionalmente todo el tiempo. Ese es el giro que muchos no entienden. No es que ella rechace la amabilidad, rechaza lo que a veces aparece escondido detrás de cierta amabilidad. Inseguridad disfrazada de consideración, miedo disfrazado de paciencia, hambre de aprobación disfrazada de buena energía. Y cuando eso empieza a asomar, ella no siempre confronta. A veces solo cambia la temperatura. Se vuelve un poco menos receptiva, un poco menos curiosa, un poco menos blanda contigo, no porque quiera castigarte, sino porque la percepción emocional ya cambió de lugar. Piensa en esto, una mujer puede admirar a un hombre antes de desearlo, pero difícilmente desea a un hombre al que empieza a leer como alguien que se adapta demasiado rápido para no perderla, porque en ese punto deja de sentir dirección, deja de sentir peso, deja de sentir que, si ella desapareciera mañana, ese hombre seguiría siendo el mismo. Y eso importa más de lo que parece, porque la atracción no solo crece cuando haces algo bien, también se cae cuando dejas de transmitir una verdad interna estable. Y una vez que ella empieza a percibir esa inestabilidad, incluso los gestos correctos empiezan a perder efecto. Pero todavía queda una capa más incómoda, porque lo que te estaba alejando de ella quizá nunca fue exceso de cariño, quizá fue miedo. Esta es la parte más dura de escuchar, pero también la más útil. A veces el error invisible no es que quieras a una mujer, no es que te importe, no es que pongas atención. El error es desde dónde haces todo eso. Porque hay una diferencia enorme entre dar desde la abundancia y dar desde el miedo. Entre acercarte porque quieres compartirte y acercarte porque temes que, si no haces lo suficiente, ella se irá. Y una mujer percibe esa diferencia con mucha más claridad de la que la mayoría de los hombres imagina. Cuando un hombre da desde el miedo, empieza a sobreexplicar. Empieza a justificar tonos, silencios, decisiones. Empieza a rebajarse con bromas para no tensar demasiado la interacción. Empieza a estar disponible de una forma que no transmite generosidad, sino disponibilidad ansiosa. Empieza a corregirse en tiempo real, a suavizar cada borde, a pedir perdón por ocupar espacio antes de que nadie se lo pida. Eso no nace del cariño, nace del temor a perder lugar. Y cuando una mujer siente eso, algo muy silencioso ocurre. Deja de sentirse frente a un hombre que la elige y empieza a sentirse frente a un hombre que espera ser elegido por ella para poder afirmarse. Ese cambio es devastador para la atención, porque la atracción necesita sentir que hay alguien al otro lado, alguien con eje, alguien con forma, alguien que puede interesarse profundamente sin doblarse emocionalmente cada vez que cambia el clima. Cuando ese hombre desaparece y lo sustituye una versión demasiado pendiente, demasiado moldeable, demasiado reactiva, el respeto empieza a caer en pequeñas dosis, no de golpe, no con violencia, con algo peor, con suavidad. Y por eso tantos hombres se confunden, porque creen que mientras no haya rechazo explícito, todavía no pasó nada serio. Pero sí pasó, ya empezó. El problema es que todavía no se ve completo.
Porque cuando una mujer deja de tomarte en serio, no siempre lo demuestra al instante. A veces primero te da una última oportunidad silenciosa, y si no la lees, el siguiente movimiento ya no será sutil. Y ahí es donde todo se vuelve más peligroso, porque una vez que ese miedo entra en la dinámica, no se queda quieto. Empieza a aparecer en todas partes, en los mensajes, en los silencios, en las bromas, en la rapidez con la que respondes, en lo fácil que abandonas tu propio ritmo para adaptarte al suyo, en esa costumbre de explicar demasiado lo que no necesitaba explicación, en esa necesidad de asegurarte de que todo siga bien, incluso cuando nadie te pidió que lo arreglaras. Al principio parece solo un detalle, luego se vuelve un tono, y después se vuelve una forma de estar. Ella tarda un poco más en responder, y tú sientes la urgencia de compensar. Entonces envías algo extra, un mensaje más largo, más simpático, más ligero, más disponible. Ella cancela una vez y tú te apresuras a demostrar que no pasa nada, que tú entiendes, que tú estás bien, que no quieres incomodar. Ella cambia de energía y tú, en lugar de sostener la tuya, empiezas a seguir la temperatura de ella como si tu centro dependiera de no perder el acceso a su atención. Eso una mujer no lo analiza en términos técnicos, lo vive como sensación. Empieza a notar que contigo hay demasiado esfuerzo por mantener abierta la puerta, demasiada intención de gustar, demasiada adaptación. Y cuando eso se acumula, aunque cada gesto por separado parezca pequeño, el patrón completo empieza a contar una historia. No la historia de un hombre atento, la historia de un hombre que ya no se está moviendo desde su propio peso. Y aquí aparece una de las trampas más sutiles de todas. Muchos creen que mientras ella siga respondiendo, todavía todo está intacto. Mientras no haya rechazo explícito, asumen que la atracción sigue viva. Mientras ella siga cerca, no sospechan que algo ya empezó a erosionarse por debajo. Pero la verdad es que una mujer puede seguir abriendo la conversación incluso cuando internamente ya comenzó a recolocarte en otro lugar, un lugar menos magnético, más cómodo, más predecible, menos serio. Y cuando llegas a ese punto ya no estás compitiendo contra otro hombre, estás compitiendo contra la imagen que ella ya empezó a construir de ti. Porque el verdadero problema nunca fue un solo mensaje, una sola broma o una sola concesión. Fue el patrón que unió todas esas pequeñas cosas en una lectura silenciosa, y cuando esa lectura se fija, ella empieza a darte señales que la mayoría interpreta mal. La mayoría de los hombres cree que el momento crítico llega cuando ella se aleja, cuando pone distancia, cuando dice que no, cuando desaparece. Pero no, el momento realmente peligroso llega antes, llega cuando sigue ahí, pero la tensión ya no está. Ese cambio es casi imperceptible si no sabes verlo. Ella todavía responde, pero ya no hay peso en sus respuestas. Todavía sonríe, pero esa sonrisa no abre nada. Todavía sigue la conversación, pero ya no hay esa pequeña electricidad en el aire, esa sensación de que tus palabras caen en un lugar vivo dentro de ella. Todo se vuelve correcto, ligero, educado. Y precisamente por eso muchos hombres no reaccionan a tiempo, porque confunden cordialidad con conexión. Imagina la escena. Antes, cuando entrabas, ella se ajustaba un poco. Te miraba distinto, parecía más presente. Había una leve tensión en su atención, un hilo invisible. Ahora también te escucha, también contesta, también está, pero ya no se inclina igual, ya no te deja ese segundo extra en la mirada, ya no siente la necesidad de sostener el momento. Y aunque por fuera nada explotó, por dentro una parte de la dinámica ya se enfrió. Eso duele más porque no tiene drama. No hay pelea que puedas señalar, no hay frase cruel que puedas recordar. No hay escena que te permita decir, aquí lo arruiné. Solo hay una bajada lenta del relieve. Y cuando una mujer deja de sentir tensión contigo, no significa necesariamente que te desprecie. A veces significa algo más silencioso. Dejó de verte como un hombre cuya presencia la reorganiza un poco por dentro. Dejó de sentir ese contraste entre tu energía y la de ella. Dejó de encontrar en ti ese peso sereno que invitaba a respetarte antes incluso de acercarse más. Y ahí es donde muchos cometen el error final. Porque notan la distancia, notan el enfriamiento, notan que algo cambió, y en vez de recuperar eje, hacen más de lo mismo, más explicación, más atención, más suavidad, más intento, más necesidad de rescatar lo que ya se estaba perdiendo, sin entender que, en este punto, el problema ya no es falta de esfuerzo, es falta de forma, y si no corriges eso aquí, lo siguiente que hagas solo va a confirmar la lectura que ella ya empezó a hacer en silencio. Aquí está la diferencia que cambia todo. Un hombre sólido no intenta recuperar respeto persiguiéndolo, lo recupera dejando de traicionarse para conservar cercanía. Eso no significa volverse frío,
no significa castigarla con distancia, no significa actuar como si ya no te importara. Significa algo más difícil y mucho más raro, volver a estar entero dentro de ti incluso cuando la interacción ya no te asegura nada. El hombre que no cae en el error invisible escucha, pero no se dobla, muestra interés, pero no se desarma. Puede querer a una mujer sin convertir su reacción en el termómetro de su identidad. Eso se ve en cosas muy pequeñas. Ella cambia el tono y él no corre a reparar el clima. Ella tarda y él no entra en ansiedad disfrazada de amabilidad. Ella no responde como esperaba y él no empieza a venderse mejor. No sobreexplica, no se rebaja para aligerar tensión, no se persigue a sí mismo a través de la aceptación de ella, sostiene su energía. Imagina la misma escena de antes, pero distinta por dentro. Ella opina algo y él no necesita moldearse para caer bien. Puede sonreír, puede disentir, puede mantenerse suave sin desfigurarse. Ella cambia la temperatura y él no la persigue con mensajes más largos o con una disponibilidad que se siente nerviosa. Se mantiene claro, se mantiene digno, se mantiene vivo. Y eso produce algo que ninguna técnica puede fingir: coherencia. Las mujeres sienten esa coherencia antes de premiarla con palabras, porque la coherencia transmite una verdad muy concreta. Este hombre puede acercarse sin perderse, puede desear sin arrastrarse, puede sostener el momento sin pedir que el momento lo sostenga a él. Y ahí reaparece algo que el error invisible había roto: el respeto. No porque él se endureciera, no porque se hiciera inaccesible, sino porque dejó de pedir permiso con la energía. Y aún así, incluso esto no basta si no entiendes la verdad más incómoda de todas, porque una mujer no deja de tomarte en serio el día que se enfría por fuera. Lo hace el día que empieza a sentir que, cuando ella aparece, tú ya no estás completamente de tu lado. Ese es el centro de todo. El error invisible no es hablar mucho, no es mostrar interés, no es ser amable, no es abrirte. Nada de eso, por sí solo, destruye la percepción de una mujer. Lo que la destruye es otra cosa: empezar a abandonarte a ti mismo en pequeñas dosis mientras intentas acercarte a ella. Ahí está la herida real. Cada vez que suavizas una verdad tuya para no incomodar, cada vez que te explicas de más para no arriesgar malentendido, cada vez que conviertes tu atención en estrategia para no perder lugar, cada vez que cambias tu centro por aprobación. No parece grave, no parece dramático, pero eso es exactamente lo que ella lee. No con palabras exactas, no como una fórmula consciente, lo lee como sensación profunda. Siente que tu forma depende demasiado de cómo ella responda. Siente que tu dirección se altera demasiado por su presencia. Siente que ya no está frente a un hombre que la elige desde sí mismo, sino frente a un hombre que la necesita un poco para sentirse afirmado. Y en ese punto algo cambia que casi nunca vuelve a ser igual. Porque una mujer puede sentirse atraída por muchas cosas, pero no puede sostener respeto profundo por una energía que se negocia demasiado rápido. Puede tener cariño, puede tener costumbre, puede incluso seguir dejándote entrar hasta cierto punto, pero la lectura central ya se movió. Ya no te vive como una presencia firme, ya no te siente como una referencia clara. Y cuando eso cae, todo lo demás empieza a pesar menos. Por eso tantos hombres se confunden cuando dicen: «Pero si yo hice todo bien». No. Hicieron muchas cosas correctas desde una energía equivocada, y una mujer siempre termina sintiendo desde dónde viene lo que haces. Esa era la pieza que faltaba. No perdiste fuerza por un error grande, la perdiste cada vez que entregaste una parte de tu centro para no arriesgar la pérdida. Y cuando por fin quisiste corregirlo, muchas veces ella ya llevaba tiempo respondiendo no al hombre que creías mostrar, sino al patrón que ya había aprendido a sentir. Así que recuerda esto, porque puede ahorrarte meses de confusión y una cantidad enorme de desgaste silencioso. Una mujer no siempre deja de tomarte en serio cuando te rechaza. Muchas veces te rechaza después de haber dejado de tomarte en serio hace rato. Ese desfase es lo que desorienta a casi todos. Creen que todavía están dentro, cuando en realidad ya están en una versión más débil de la dinámica. Creen que todavía hay tensión, cuando lo que hay es cortesía. Creen que todavía están construyendo algo, cuando por debajo la percepción ya empezó a deshacerse. Y casi siempre todo empezó con el mismo gesto interno: dejar de estar completamente consigo mismos en presencia de ella. No por maldad, no por torpeza extrema, no por falta de valor esencial, sino por un error aprendido. Creer que para conservar a una mujer había que suavizar demasiado la propia forma, rebajar el propio contorno, hacer del agrado una prioridad y de la coherencia una variable negociable. Pero eso nunca crea respeto duradero, puede crear acceso,
puede crear comodidad, puede crear una cercanía superficial. Lo que no crea es ese tipo de tensión limpia que nace cuando una mujer siente que el hombre delante de ella sigue entero, incluso si ella cambia, duda o se aleja. Porque al final la atracción no solo se construye con carisma, palabras o momentos acertados. También se sostiene en algo mucho más silencioso. Que ella sienta que tu presencia no está en venta, que tu dirección no depende de ser elegido, que tu valor no cambia de forma cada vez que el clima emocional se mueve. Esa es la diferencia entre un hombre que intenta gustar y un hombre que puede ser tomado en serio. Y cuando entiendes eso, ya no necesitas correr detrás de cada cambio de energía, detrás de cada silencio o detrás de cada gesto ambiguo. Empiezas a ver con claridad dónde empezó la pérdida y, más importante todavía, dónde tiene que empezar la corrección. No en cómo impresionas a una mujer, sino en cómo dejas de desordenarte por dentro cuando ella importa. Porque una mujer puede perdonar muchas cosas. Lo que rara vez vuelve a mirar igual es el momento exacto en que sintió que, para no perderla, tú empezaste a perderte un poco a ti mismo.